Desde que Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia fue un rotundo éxito, precedido de Andrés Manuel López Obrador, en donde más de la mitad de la población votaron por Morena. Esto nos hace un llamado a que no existe contrapeso ni en el Senado, ni en las votaciones, ni a la hora de legislar. ¿Qué significa esto? Que México se encuentra vulnerable, muy vulnerable, afectando la democracia. También se han visto desaparecidos órganos importantes como lo era el INE y otros institutos más, los cuales fueron desapareciendo o sus recursos se han reducido. La implementación de la Guardia Nacional socavó los derechos de la población. La reciente aprobación de la reforma judicial de elección de jueces por voto popular es vista por organismos empresariales como la Cámara de Comercio como un riesgo que socava el Estado de Derecho y las garantías de protección para las operaciones comerciales, lo que podría frenar la inversión futura del nearshoring. La retórica presidencial anterior a menudo estigmatizó una parte del empresario, especialmente a los grandes capitales, acusándolos de ser parte del periodo neoliberal y de la corrupción, lo que deterioró la confianza y la colaboración institucional. El crecimiento económico promedio durante el sexenio de la 4T ha sido el más bajo en décadas. La inversión pública se ha contraído en algunos periodos y aunque la inversión privada se ha mantenido, los expertos señalan que falta certeza jurídica. El gobierno, si bien ha impulsado la inversión privada, pero condicionada a sus prioridades, lo que resulta de forma negativa para México en general. Este gobierno se ha asociado con grandes empresarios como Carlos Slim y Ricardo Salinas Pliego para la construcción de proyectos clave de infraestructura como el Tren Maya o las obras ferroviarias, mostrando una colaboración selectiva e incluso sobornos. El incremento real al salario mínimo ha sido histórico, lo que ha impulsado el poder adquisitivo, pero ha supuesto un mayor costo laboral para las empresas, especialmente las pymes. Menos empresas se aventuran a aperturar o no de manera formal. El gran desafío es conciliar las reformas que generan incertidumbre con la necesidad de capital para el crecimiento. Pero desde mi punto de vista general, la entrada de Morena a la dirección y administración del país se ha visto eficiente, precaria e incapaz en sentidos importantes, como la salud, las relaciones exteriores, relaciones con el sector inversionista y o empresarios, sobre todo ignorando o minimizando hechos como la alta delincuencia y desastres naturales, con sus respectivas afectaciones a la población. Se muestra como un régimen que impone, ignora y minimiza, anulando brazos importantes de la democracia como el INE. Su reciente reforma a la elección de jueces, México se encuentra en camino hacia la vulnerabilidad, que en el mínimo riesgo sería un país altamente vulnerable ante cualquier amenaza, llámese pandemia por su débil abastecimiento y precariedad en sector salud, llámese un grave problema con cualquier otro país, sobre todo en situación migratoria o tratados de comercio, o, en el mejor de los casos, cualquier asunto interno de delincuencia donde México ha perdido su democracia. Sin embargo, también en nuestras relaciones exteriores, con tratados como el TEMEC o el tema de los inmigrantes con el actual presidente de Estados Unidos, seguimos siendo vulnerables. Nos han dejado en el abandono total, viéndose vulnerados directamente los derechos de nuestros migrantes mexicanos en Estados Unidos, en donde se encuentran totalmente desamparados, viéndose violentados actualmente sus derechos y vulnerabilizados. ¿Quién responde por ellos? ¿Quién los protege? Esto afecta directamente las inversiones, la economía en México, entre muchas otras consecuencias reales catastróficas. También, recordamos, al inicio del sexenio de Sheinbaum generó un episodio de tensión innecesaria con España. Una más es que ha propuesto en foros internacionales la reasignación de una parte del gasto militar mundial a programas de desarrollo y reforestación, lo cual me resulta inútil cuando en la agenda actual el principal problema que aún no reconoce México es su inseguridad a nivel nacional y su poco o nulo control de la situación, lo que me hace creer que su prioridad de reforestación global solo es una propaganda barata más para distraer la atención de lo realmente preocupante, lo que en un futuro corto será un problema real, que es México en manos de la delincuencia y con muy poca o nula democracia, con relaciones exteriores precarias. Nuestra economía se verá tarde o temprano afectada.
No existe intervención firme, ni derechos, ni tratados, ni propuestas donde se hable de nuestros migrantes y la necesidad de ser respetados sus derechos, por lo menos sus derechos humanos mínimos reconocidos. Hoy en día la realidad es que los mexicanos en Estados Unidos son perseguidos como delincuentes y México permanece sordo y ciego ante tal hecho, el cual afecta directamente tanto a la población como a la economía de México.